Continuamos con la segunda parte, ¿a dónde mora Dios? Y moraba en los tiempos antiguos. El Salmo 115, versículo 3, dice que la morada de Dios está en los cielos. El Salmo 103, versículo 19, confirmando que Dios tiene su morada en los cielos, porque Dios tiene su trono en los cielos. Allí lo estableció. Después su morada fue con los hombres en el tabernáculo, posteriormente en el templo hecho por el rey Salomón, situado en Jerusalén. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 versículos 26 en adelante? Este pasaje es muy claro, cuando el apóstol dice que ya el Espíritu de Dios no mora en edificios o en casas, como le llaman algunos pastores y adoradores. Dicen ellos, nos encontramos en la casa de Dios, y es allí donde ellos pueden sentir la presencia de Dios, porque es en ese templo de piedra donde el Espíritu de Dios se manifiesta, para que ellos puedan sentir su presencia en ningún otro lugar. Esto quiere decir que el Espíritu Santo del Señor no está en ellos, porque muchos llaman al Espíritu y le dice, ven, desciende, le damos la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar, porque muchos líderes y adoradores no han reconocido la obra y la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. En Efesios, en su capítulo 1, versículo 13 y 14, porque verdaderamente no han creído en el Evangelio de vuestra salvación. Regresamos al apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios y en su capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice de esta manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, no está diciendo que es una estructura o un edificio hecho de piedra. El cual sois vosotros, dice, santo es, refiriéndose a nuestro cuerpo. La misma carta a los Corintios en su capítulo 6, verso 19 y verso 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. No está diciendo glorificad a Dios en una estructura o en un edificio hecho de piedra. No, dice glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Jesús dijo algo muy importante en Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Jesús les dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque ellos no entendieron que se estaba refiriendo a su cuerpo físico, que iba a ser levantado en 3 días de entre los muertos. Ahora nos damos cuenta, a través de este pasaje bíblico, que el apóstol Pablo tenía toda la razón. Ya el Espíritu de Dios no mora en 4 paredes o en edificios hechos por manos humanas, como dice Hechos en su capítulo 17, verso 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Está escuchando? No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
sino que ahora mora ¿en quién? En los creyentes, es decir, en aquellos que han reconocido al Mesías, al Señor Jesucristo, como Salvador personal, porque todos los que creen en Él se han convertido en el templo y morada del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Pero muchos siguen pensando que Dios está morando en un montón de piedras, cuando no es así. Porque muchos dicen, estamos en la casa de Dios, nos encontramos en la casa de Dios. Todavía el creyente que está diciendo estas palabras no sabe que Él es el centro de adoración del Espíritu Santo, porque es allí en tu cuerpo que es el templo y morada. Y sigue bajo esa ignorancia, y todavía continúa en el Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba por medio del tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón, que se encontraba en Jerusalén. Porque se aplican en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, su versículo 14 al 22. Para ese tiempo, y como allí dice casa, entonces ellos están pensando que cuando habla de casa allí, se está refiriendo a un edificio actualmente, pero eso no es cierto, porque la casa ya aludía a la persona. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvo Jesús con la samaritana? La samaritana le decía a Jesús, bueno, algunos dicen que tenemos que ir a Jerusalén para adorar, pero Jesús le aclaró a la mujer, ya no es necesario que vayas al templo de Salomón o a Jerusalén, porque mi Padre busca tales adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Ya no es necesario que tú vayas a Jerusalén a adorar a mi Padre, porque ahora lo pueden adorar en todas partes. A donde te encuentres, allí puedes adorar al Padre, porque ya no hay impedimento. ¿Recuerdan también cuando Jesús dijo, destruyan este templo que yo en 3 días lo voy a levantar? Jesús no se estaba refiriendo que iba a volver a edificar otra vez ese templo de piedra, sino que se estaba refiriendo a su cuerpo. Es decir, que iba a morir, pero que en 3 días se iba a levantar. Alabado sea el Señor. Así que, amados hermanos, a Dios lo adoramos en donde estemos, en un lugar de piedra, en tu casa, en la universidad, en la calle, a donde sea adoramos al Señor, como dice Jesús en su capítulo 24, versículo 24, porque el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, es decir, con sinceridad y fidelidad delante de Dios el Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Amén.